Recuerden que estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la vida espiritual de nuestro México lindo y querido. Y habíamos hablado cómo Satanás debilita a las naciones y es quitándoles la comida espiritualmente hablando. Y la Biblia dice que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí encontramos un enemigo por los siglos, bueno, hasta que según Apocalipsis dice 20 que es atado y echado al lago de fuego. Y habíamos hablado, ¿verdad?, cómo dice que su cama serán los gusanos. Hay un capítulo, Ezequiel 28, quiero que abran Ezequiel 28. No se duerman, porque estas lecciones o estas enseñanzas están así como para dormir a cualquiera, pero si tú le agarras sabor, nos vamos compenetrando de la Biblia. ¿Están aquí conmigo? ¿Verdad? Entonces, Ezequiel 28, en ese capítulo nos habla a nosotros de cómo el enemigo, ¿verdad?, también habla algo acerca de su creación. Versículo, creo que el 14 en adelante. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ahí lo llama tu querubín protector, querubín grande, protector. Yo te puse en el monte santo de Dios. Este capítulo, para los que no saben Biblia o los que van empezando, parte muchas escrituras hablan en tiempo real, en este caso para un rey que estaba gobernando en ese tiempo, pero en un sentido Dios siempre habla espiritualmente, ¿verdad? Para que usted entienda más o menos cuando lea la Biblia eso. En la Biblia hay mucha tipología. La tipología son los ejemplos que están en la Biblia que siempre se asemejan a Cristo. Por ejemplo, José fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos. Jesús fue vendido por Judas. José fue grande en el reino de Egipto y luego Jesús, usted sabe la historia de Jesús. A los 30 años José empieza su reinado y a los 30 años Jesús comienza su ministerio. Eso se llama tipología en la Biblia. Entonces en la Biblia siempre hay muchos tipos. Ahora aquí no es una tipología, aquí el Espíritu Santo estaba inspirando al rey Ezequías a hablar acerca de lo que es el diablo. Protector grande, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo que sigue, por favor, dice el 15, rápido. Bueno, ahí nos atoramos, no sé dónde anda la persona. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que tú fuiste creado. Nos habla de quién era él, hasta que se halló en ti. Fíjate lo que dice, maldad, verso 16, por favor. Verso 16, a causa de las multitudes de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo, dice el Señor, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Siguiente versículo, por favor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé, por tanto, por tierra. Dios lo manda. ¿A dónde lo manda? A la tierra. Ahí hay algo tremendo. De Génesis 1:1 a Génesis 1:2 hay muchos años de diferencia. Escúchenme, por favor. Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 dice, pero la tierra estaba. Entonces Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Entre el versículo 1 y el versículo 2, ahí fue arrojado Satanás a la tierra para hacer desorden. No hablamos de la geografía ni de otras cosas, hablamos del ambiente espiritual y todas esas cosas, porque tú te das cuenta que luego se aparece en el huerto en forma se introduce en una serpiente. ¿Estás aquí conmigo? Delante de los reyes dice, te pondré para que miren en ti. Verso que sigue,
Luego dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad. Ok, el 18 dice, yo te saqué. El 19, por favor. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por eso es que el diablo asusta siempre, ¿verdad? Aunque se convierta en ángel de luz, siempre asusta. El verso que sigue, por favor. Ya se acabaron. Ya no hay. Entonces dice ya luego el versículo, ¿no? Toda esta revelación es al rey Ezequías, y quise enseñarlo porque el Señor lo manda a la tierra por su rebelión. Y una vez viniendo a la tierra, dice que él fue lleno de maldad y fue lleno de iniquidad. Quiere decir que toda la perfección de Dios, Él venía a destruirla. Y cuando hablo de perfección, hablo de la creación, pero sobre todo del ser humano. Esa era su intención, echar a perder al hombre. Diga conmigo, vino a echar a perder al hombre. Amén o no amén. Entonces es increíble cómo Satanás nunca quiere soltar a las personas. Él, cuando vino el pecado, entró la enfermedad, entró la vejez. Escúchenme por favor. Cuando peca el hombre, entra la enfermedad y sobre todo se pierde la eternidad, que es algo muy importante. Se pierde la perfección. ¿Y por qué? Por causa del pecado, porque Dios hizo al hombre perfecto y para que viviera para siempre. Pero ahora vemos cómo viene el pecado y destruye. Entonces, cuando el hombre peca, queda en esa cuestión de imperfección, se corrompe ya el hombre, viene degradadamente, o sea, su calidad de vida comienza a bajar, ya entra en otra dimensión, entra en una, como yo le llamo, oxidación del cuerpo. Hola, buenas noches. Amén o no amén. Y ahí nos damos cuenta cómo el diablo, por ejemplo, ata a las personas con enfermedades, en el pecado. Pablo habla de la venda que tienen en los ojos, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio, es el Dios de este siglo. Bueno, Pablo menciona algo de eso y habla de cadenas y todo, y el diablo nunca va a soltar a la gente. Pablo decía en un verso, dice, y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Eso está en 2 Timoteo, ¿lo quieren buscar por favor? Rápido, porque todavía no empiezo a predicar. Voy a ir muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Están aquí? 2 Timoteo. Si no es segunda, es primera, pero es muy probable que sea segunda. 1:26, perdón, o 2:26. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Gracias. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Fíjense que el tiempo, o yo no sé, ahora no fue la lluvia, ahora yo no sé qué será, pero están muy tranquilos. ¿Escapen de quién? Que están cautivos. Cautiverio es una persona presa, una persona en la cárcel. Cuando Jesús sanó a aquella mujer que estaba enjorobada o que tenía la joroba, Jesús hace una declaración muy fuerte y dice, esta mujer que el diablo la tenía, ¿por cuántos años? 18 años, dice, la tenía encadenada. Y Jesús dice en Isaías, y Jesús lo dice cuando se para en el templo a leer la Biblia, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los oprimidos por el diablo. Y es increíble que como el diablo amarra a la gente, como el diablo la tiene encadenada, por eso se los quise poner con la Biblia. El diablo tiene con lazos a la gente, son vendas mágicas, asuntos, no son cadenas que usted puede ver así, pero eso es espiritual, señores. Todo, quiero que entienda algo, todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual. ¿Estamos aquí? Entonces usted no piense que son cadenas, no, son espiritualmente hablando. El diablo tiene amarrada a la gente. Hay algo que se llama espíritu de enfermedad, que ese es otro rollo que no es mi tema, y tienen encadenados a los vicios, al pecado, a cierto tipo de pecado. Y entonces el diablo siempre amarra a la gente, siempre la ata, siempre la tiene cautiva. Pero dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios vino a dar libertad a los cautivos. ¿Están aquí conmigo? Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Entonces vino a romper cadenas, vino a libertar cautivos. Esto lo encontramos nosotros. Quiero que abran por favor ahí, ¿en dónde? En Lucas capítulo 13 versículo 15. Rápido, vamos a ir muy rápido.
Lucas 13:15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes, dice, no desata en el día de reposo a su buey y a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, le llama el Señor a aquella mujer, y luego dice que Satanás, ¿qué pasa? ¿Quién la tenía atada? Entonces cuando usted hable que ataduras y eso, porque luego hay gente que no cree en eso. No, es que esos cristianos que hablan mucho que de atadura y que de declarar y que para acá y que para allá. Pues esos cuates no leen, yo no sé qué Biblia leen. No sé cuál Biblia leen de verdad. Si la de monitos, de caricaturas o de Goku, yo no sé qué cosa, hermano. Bueno, pues, pero es clara, había atado por 18 años, la tenía enferma, y Jesús hace una pregunta y dice: no, fíjate lo que dice la palabra del Señor, no se desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada por 18 años, pregunta: no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y Jesús habla de ligaduras. Hola. Entonces el diablo siempre amarra, pero Jesús siempre liberta. Jesús siempre rompe las cadenas. No importa lo que sea, pero Jesús vino a dar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Entonces no podemos liberar a la gente si no es por el Espíritu Santo, señores. Por eso, escúchenme por favor, yo no vengo a improvisar aquí. Por eso es importante siempre estar llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera de romper las cadenas. Las cadenas no se rompen con nada más que con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la fórmula, no la tiene nadie, la tiene el Espíritu Santo. Y cuando usted vive y yo vivo y aprendemos a estar bajo esa unción del Espíritu, las cadenas se rompen. Aplaude al Señor esta noche. Amén o no amén. Entonces, quiero que recuerden de lo que dije al principio, la semana pasada, que todos venimos de un solo linaje, de una sola sangre. Fuimos creados, tenemos las mismas cualidades. Entonces, cuando Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahora te das cuenta por qué el diablo no te quiere. ¿Por qué el diablo no te ve? Porque él no fue creado como tú. Él no fue creado como tú. Tú tienes la imagen de Dios. Los ángeles no tienen la imagen de Dios. Los ángeles no tienen la imagen de Dios. Amén o no amén. Lo dije, usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Voy a repetirlo. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos la imagen de Dios. Entonces usted debe de darse cuenta que el diablo no nos quiere. Dile al que está a tu lado, dile: ya me di cuenta que no me quiere, dile. Hola. Y Dios le da importancia a todo. Por eso es que en la resurrección el cuerpo tiene que levantar, porque fue creado por Dios. El cuerpo que usted y yo tenemos, esa materia que tiene elementos químicos y todo el rollo que nos dicen los científicos, se tiene que levantar. Esa es la resurrección que la Biblia habla. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces el diablo siempre se ha puesto en una oposición a todo lo que es de Dios, y Dios a nosotros nos puso para señorear la naturaleza. Pero conforme el hombre pecó y conforme el tiempo ha pasado, el hombre ha dejado de señorear. Yo no sé, están aquí conmigo, pero a nosotros Hollywood, ¿alguien ha oído Hollywood? No la estética, ¿verdad? La del cine de allá, pero alguien ha oído Hollywood, que hace películas de Jurassic Park, ¿verdad? Hollywood nos ha mentido a nosotros, porque Hollywood nos ha dicho a nosotros que los dinosaurios son más antiguos que nada y que estuvieron en millón. Yo le voy a decir a usted que la tierra no tiene más de 6,000 años, señores, de acuerdo a la Biblia. Los judíos, escúchenme por favor, los judíos acaban de celebrar el mes pasado el año 5776, creo yo, si no el 75, pero ellos no celebran el año como nosotros. Para ellos es el año 5776, porque ellos tienen no el calendario greco-romano, que es el que usted y yo utilizamos. El calendario que usted usa es greco-romano, pero el calendario que el judío usa es el calendario que está en la Biblia, señores. Y ellos, ¿están aquí conmigo? Ellos se basan en todo lo que está en la Biblia. Escúchenme, iglesia. Entonces lo que quiero decir es que la tierra no tiene millones de años. El hombre gobernaba a los dinosaurios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto gente que controla a los elefantes, los leones y que son domadores. ¿Alguien ha visto eso? ¿Has visto cómo se suben arriba de los elefantes?
Ahora, ¿alguien de ustedes se subiría ahí así nada más porque sí? No, los animales los ves tan dóciles, pero no son tan dóciles. Pero quiero que te imagines cuando la Biblia dice que el hombre señoreaba. El hombre, yo pienso que el hombre se podía subir hasta los dinosaurios, señores. Controlaba a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque aunque el pecado entró, el hombre tenía el dominio. Claro que conforme van pasando, se van perdiendo virtudes, cualidades, se va perdiendo el señorío. ¿Alguien está aquí conmigo? Nada más para empezar, los años. Los primeros hombres, ¿cuántos años vivían? 120. No, vivían 930 y tantos. Matusalén, que fue el más viejo. Por eso algunos hermanos que están así medio raros, grandes, ay, hermano Matusalén, digo hermano Matusalén. Vivían 900, vivían 800, vivían 700 años. Pero después, que eso es lo que vamos a ver ahorita, después conforme vienen los años, le bajan a 300 y luego a 120. Y luego el Salmo 90 nos dice que son 80 en los más robustos. Fíjate, de 900, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? De 900 años a 80, hermano. Y ahorita, la edad promedio ahora ¿cuál es? 60 años. 60. O sea, ya el hombre dice, el promedio de vida del ser humano, 60. Iba a decir algo, pero no, mejor no digo nada. No, esto no se lo digo porque esto no lo aguanta. Ustedes todos quieren saber, pero lo voy a dejar en incógnita. Pero entre más años pasen, el promedio de vida va a ser menor. Va a ser menor. Por eso hay tantas protestas con los transgénicos y todas esas cuestiones de lo que es la cuestión de los granos, ¿verdad? Que están siendo alterados y todo eso, que es un rollo que a lo mejor usted ni sabe, ¿verdad? ¿Qué será eso? Pues transgénico, pues quién sabe. No es una lata que se come como chícharos, no. Porque entre más años pasen, la calidad de la vida del hombre es menor. Y no solamente eso, el control, el señorío, las cualidades que papá Dios nos dio al principio, porque nos puso para señorear, para multiplicar, para ensanchar. Eso está en Génesis, señores. Conforme el tiempo pasa, ya no es lo mismo, se pierde todo, se degrada todo. Y qué no hablar del aspecto moral de la vida del hombre. ¿Alguien está escuchando lo que estoy hablando? Y todo por causa del pecado, todo por causa de la maldición del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Entonces, quiero que vaya al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2 o 3. A ver, capítulo 2, por favor. Capítulo 3. A ver, no, capítulo 1, versículo 29 y 30, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30. Y Dios dijo, o dijo Dios, he aquí que les ha dado toda planta que da ¿qué? Fíjate, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto. ¿Qué nos dio Dios para comer? ¿Qué nos dio Dios para comer? ¿Sabritas? ¿Chicharrones? ¿Totopos? ¿Golosinas? ¿Semillas? Dios es sabio, señores. Ahorita es el tiempo de comer nueces omega 3. ¿Quieres estar bello y hermoso como yo? Pero invierte en su comida. 2 nueces equivalen a un bistec, señores. 2 nueces, los ingenieros en química o los que estudiaron química industrial, sáquenme del error, y si estoy equivocado, acepto y pido perdón. Pero 2 nueces equivalen a un bistec. Lo que pasa es que nosotros, los hombres, hemos echado a perder muchas cosas, pero Dios al principio no pensó en la carne para nosotros. El que pensó en la carne, ¿quién es? El hombre. O sea, en cuanto a la alimentación, nos dio semillas y nos dio árbol que tiene fruto y que da semilla. ¿Serán para qué? Semillas y frutos será para comer. Y luego dice el verso 30, amén. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo que se arrastra sobre la tierra en el que hay vida, y toda planta verde será ¿para qué?
y le será para comer. Y fue así, dice el Señor. Entonces, ¿por qué hemos estado perdiendo cualidades y virtudes? Porque nosotros hemos cambiado el orden de Dios. Nosotros nos hemos dejado guiar por nuestro razonamiento, por nuestra sabiduría, porque el hombre, cuando entra el pecado, compite con Dios en su razonamiento. Y esa es la semilla de Satanás que puso en el corazón del hombre. Dijo: el día que comas del árbol de la ciencia vas a ser como Dios. Fíjate, ¿no has leído eso en la Biblia? ¿Y qué le metió el diablo al enemigo? Bueno, pues vas a pensar como Dios y vas a ser en cierta manera como Él. Y ese es el pecado del hombre, tratando de justificar muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante que el hombre al principio, escúchenme, no comía carne, mucho menos sangre. ¿Alguien está aquí? Al principio Dios no quería que muriera. La muerte no existía. La muerte viene cuando viene el pecado. Fíjate nada más cómo nos hace Dios para la eternidad. La sangre, según la Biblia, es un símbolo de vida, y Dios la pone en la vida de los hombres para respetarla en los hombres. ¿Están aquí conmigo? Entonces la sangre del hombre siempre Dios la ha visto con respeto. Por eso cuando Caín mata a Abel, y obviamente fue el primer homicidio, dice: su sangre clama justicia delante de mí. Fíjate, la sangre que habla. Y luego Pablo en Hebreos dice que la sangre de uno que habla mejor es la de Cristo, ¿verdad? Dice: si la sangre de uno terrenal habla, cuánto no más la sangre del celestial, que es la del Señor Jesús. ¿Alguien vive aquí conmigo? Amén o no amén. Génesis 2:1, rápido por favor, no tengo mucho tiempo. Entonces, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hay dos libros. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios termina y acaba con todo eso. Hay dos libros que quiero que los anoten, no los lean ni los compren, y si los tienen regálenmelos por favor. Pero solo quiero que los anoten como cultura general. Dile al que está a tu lado, dile: aquí el pastor nos va a culturizar, dile. No, nadie dice nada. Quiero que anoten dos libros porque son interesantes. El primero se llama El Chilam Balam, así se llama. Son libros mayas. ¿Quieren que les cante en maya? A ver, levanten su mano. Me aprendí un coro hace 25 años en maya, en unas escuelitas de verano con unos mayas que tuve oportunidad de estar con ellos. Y lo único que se me quedó fue el canto, porque yo me lo sabía y me lo enseñó una hermana que hace mucho que no la veo. Es un canto maya y dice: Guamayola de ti chanbiski, batskini beti, baskini beti de ti charanemi. Guamayola de ti chanbisti, batskini beti, batskini beti de ti charanemi. ¿Se lo saben? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Los de la vieja guardia como yo, los viejitos como yo. Pero este libro se llama El Chilam Balam, anótelo. El segundo libro se llama El Popul Vuh o el Popul Vuh. Popul Vuh. Popul Vuh. Son dos libros mayas. Aquí está lo increíble. Quiero que open mind, por favor. Open mind. Aquí está lo maravilloso. Por eso toda la revuelta en el mundo, desde italianos, argentinos, japoneses, chinos, rusos. Usted va a Mérida, bomba. Usted va a Mérida y hay un interés y hay un fervor aún de los gringos por estudiar ¿qué? ¿La cultura qué? ¿La cultura qué? Porque en estos dos libros, por eso quiero que los anote, que no estoy inventando, me quemé las pestañas. Estos dos libros de los mayas registran toda la creación similar, igual a lo que tiene el Génesis. Y es donde los arqueólogos y los estudiosos se preguntan: ¿por qué los mayas sabían eso? Vuelvo a lo mismo, porque la semana pasada expliqué el origen
de los hombres y cómo llegaron los aztecas, los olmecas y los mayas a este territorio, señores. Se lo expliqué la semana pasada. Muchas veces los estudiosos dicen, bueno, pero es que ¿quién les dio la sabiduría? Ya traían el conocimiento. Ese conocimiento muchas veces se transmite empíricamente y no estoy inventando nada. Eso nos lo enseñaron en la escuela, los que por lo menos reprobamos o fuimos a la escuela, ¿no es cierto? ¿No es cierto que hay conocimiento que se pasa empíricamente? Muchos que tocan instrumentos nunca fueron a la escuela. Tocan porque el abuelito, el bisabuelito le enseñó el violín, la jarana o lo que sea. Entonces los mayas de alguna manera registraron toda la creación de lo que dice el Génesis, señores. Traían el conocimiento, traían la enseñanza bíblica. Y ellos, por eso ahora cuando vino el asunto de los mayas que se iba a acabar en el 2000, ¿qué? En el 2012, ¿verdad? Toda esa revuelta, que el ciclo y que no sé qué, porque ellos tenían conocimiento, ya había un conocimiento en ellos. Y estos dos libros registran la creación del mundo similar, igual y parecido a lo que dice el Génesis en mucha precisión. Y tú dices, ah, caray, hola. Dile al que está a tu lado, dile, quién sabe qué está hablando el pastor, pero se oye bonito. Ahora, los que les queda la duda y la pulguita ahí del asunto, van a buscar, busquen en internet. Usted búsquela ahí. ¿Por qué? Escúchame, porque Dios siempre quiere dejar testimonio a las naciones. Todas las naciones tienen el testimonio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún le registra el episodio del diluvio, con imágenes y todo, te lo registra. Esos dos libros que le acabo de mencionar, y usted dice, ¿qué onda con los mayas? O sea, ¿qué tanta sabiduría que tenían los mayas? Que tú sabes, las pirámides, ¿están aquí conmigo? O sea, tú dices, ya expliqué yo alguna vez en mi predicación la cuestión de las pirámides y luego ese sonido que aplaude y se oye como el quetzal, no sé qué animal se oye, ¿no? Todo eso tiene explicación. La serpiente, de donde sale el sol, todo eso ya es otro rollo místico que no tengo tiempo para explicarles. Pero los mayas, lo que quiero decir es que tenían conocimiento de todo lo que el Génesis registra, especialmente cuando se menciona la creación y el diluvio. ¿Alguien está viendo lo que estoy hablando? ¿Amén o no? Amén. Génesis capítulo 2 versículo 15. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Amén o no amén? Todas las naciones tienen su origen. Y fíjate lo interesante en este versículo. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso? A ver, por favor, ¿para qué lo puso ahí? Hay mucha gente, hermano Jesús, pastor, hay mucha gente que dice que cuando entró el pecado, por la culpa de Eva trabajamos. No, señores, Dios los puso a trabajar desde antes que pecaran. Desde antes que pecaran. ¿Qué es labrar la tierra? Trabajarla, sembrar en ella. Y todas las culturas tienen, escúchenme bien, esa bendición. Tú dices, ¿quién nos enseñó a sembrar? No, señores, porque desde el principio Dios dejó el conocimiento de labrar la tierra. Usted se va a los países andinos y allá le siembran también maíz y no sé qué otras cosas. O sea, trabajan la tierra. Si usted se va a China, el arroz. O sea, en cualquier país donde se pueda sembrar, tienen conocimiento para trabajar la tierra, señores. ¿Quién les dio el conocimiento? Eso viene de ahí, de la palabra de Dios, de la escritura. ¿Alguien está oyendo? Me pone nervioso. Amén, gracias hermano, qué bueno, porque eso me anima. Me hago una pregunta. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? O sea, pastor, ¿por qué me está hablando todo eso? Porque quiero que entiendas asuntos culturales, asuntos de conocimiento, asuntos de idiosincrasia y filosofía de vida, que todo viene del Génesis. Por eso la palabra Génesis significa principio de vida, señores. Por favor, entiéndalo, porque quiero llegar a un punto neurálgico en lo que estamos hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 17 del Génesis, por favor.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque de él el día que comas ciertamente ¿qué? Entonces, debemos de aclarar, mis amados hermanos, que Dios es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ama entrañablemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, imagínense si Dios nos hubiera hecho sin tener esa libertad. Dios, desde ahí vemos el amor de Dios dejando para que el hombre decida. Y si tú puedes comer, fíjate lo que dice el versículo: del árbol de la ciencia del bien y del mal, primero dice Dios, no comas de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente Dios le dio la libertad de que decidiera. No sé si me explico. Dios nunca tiene al hombre esclavo. Diga conmigo: nunca Dios tiene al hombre esclavo. Le dio, escúcheme, la capacidad de escoger, lo que se llama el libre albedrío en el hombre. Le dio la capacidad de que pudiera darse cuenta de lo que era y de lo que no era, de lo bueno y lo que Dios decía no era bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el hombre es el que decide, el hombre es el que escoge, el hombre es el que elige. ¿Amén o no amén? Entonces, Dios siempre pone una señal de amor y misericordia. Dios siempre pone límites para no transgredirlo, y eso es natural. Como padres también lo hacemos con los hijos. ¿Qué hacemos con los hijos? Les ponemos límites. Usted le pone límites a sus hijos porque los ama o porque no los ama. Voy a volver a preguntar en esta noche: ¿usted le pone límites a sus hijos porque los ama o no los ama? Porque los ama. Pero ¿cómo lo interpreta el hijo? Mal. Porque dice: no me dan libertad. No, sí te damos libertad, pero no libertinaje. Porque como padres sabemos los peligros, y Dios puso límites por el peligro que estaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. Y es muy interesante, escúchenme, porque el árbol, escúchenme, el árbol era un árbol de mezcla. Ay, pastor, ¿qué nos está hablando usted? El árbol era un árbol de mezcla. ¿Y por qué de mezcla? Del bien y del mal. Nunca la mezcla es buena. Nunca. Jamás la mezcla es buena en ningún sentido. ¿Me están oyendo? Amén o no amén. Si usted come, escúchenme, si usted come cebolla y abre la boca, ¿a qué le va a oler? Y si usted come ajo, y de seguro que va a perder amigos también. Pero si usted come algo que no se sabe qué será, pues para empezar ni sabe ni qué comió. Nunca es buena la mezcla en un buen sentido. ¿Me están oyendo? Si comemos, en este caso Adán, del árbol del bien y del mal, esa naturaleza que él comió, por decirlo así, porque está en la Biblia, fue impregnado de eso. Fue impregnado de bien y fue impregnado de mal. Él se metió en un problema, cruzó el lindero que Dios no le permitió, porque el hombre entraba ya a una dimensión diferente que Dios no le estaba permitiendo. Y quiero hacer un paréntesis. Por eso alguna gente luego pregunta: ¿por qué son malos los zodiacos, pastor? Porque estás entrando a un conocimiento que Dios no te lo permite y que la Biblia te lo prohíbe. Y si Dios te lo prohíbe, es por algo. ¿No estás oyendo o no estás oyendo? O sea, pero muchas veces el hombre es terco y el hombre, si es malo, haz de cuenta que le dicen: ándale, hazlo. Cuando el hombre pecó, fue impregnado del bien y del mal. Y el apóstol Pablo dijo en alguna manera: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Escúcheme, Pablo lo llamaba porque el cuerpo, ciertamente por causa del pecado, está corrompido. ¿Cierto o no es cierto? ¿De qué? Del bien y del mal. Por eso es que nosotros como seres humanos siempre llevamos esa lucha, llevamos esa guerra espiritual en nuestro interior, hablando del hombre espiritual y del hombre carnal. Siempre hay una lucha. ¿Me están oyendo, iglesia? A ver, ¿alguien está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Cierto o no es cierto? Y Pablo decía: hacer morir lo terrenal en vosotros, porque ahí está.
La semilla ahí está, pero no vive, porque si Cristo vive, esa semilla no puede germinar. Pero si el hombre se descuida y el hombre se aparta, entonces aparece el mal. Por eso es que Cristo es la vida para nosotros. Amén o no amén. Amén o no amén. Ahora, entonces, por eso en nuestro México lindo y querido tenemos nosotros esta mezcla de culturas también. Ya cuando el hombre peca, esto arrastra, dice Pablo, que por un hombre todos. Cuando el hombre pecó, ya fue impregnado del bien y del mal, y ahora en todas las naciones van con ese corazón y con ese espíritu contaminado, con ese corazón corrompido. Y entonces, obviamente, pues México no se escapó, ¿verdad que no? O sea, los que salimos de ahí, los que nacieron de ahí, no se escaparon, porque ese es lo que se llama el pecado original. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, por eso es que nosotros vemos que en todas las naciones siempre hay cultura pagana, cultura de idolatría. Hay quienes sí creen y hay quienes no creen. Luego de repente te encuentras con gente allá entre el monte y allá entre la sierra, que muchas veces misioneros que han ido a predicar les hablan del evangelio y dice, aquí nunca les han hablado. Y dice, no, yo nada más creo que hay un Dios, aquí yo no. Y se queda el misionero. ¿Y cómo sabes? Ve tú a saber cómo sabe, pero tiene conocimiento que hay un solo Dios verdadero. ¿Me escucha, iglesia? Porque así como lo malo se propaga, también la semilla de Dios, la simiente de Dios. Diga conmigo, la simiente de Dios. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora? Amén. Y por eso existe la mezcla. Ahora, ¿en qué sentido es la mezcla? ¿Cuál es la mezcla? Hoy tenemos, voy a decir algo y lo voy a decir con mucho respeto. ¿Sí? Levanten su mano. ¿Me prometen que no se van a ofender? Bueno, ¿cuál es la mezcla? Bueno, que ahora él quiere ser ella y ella quiere ser él. Mezcla. Escúchenme. Espíritu de homosexual y espíritu lésbico. Esa es la mezcla. Esa es la semilla del bien y del mal. Y en todas las naciones es lo mismo. O sea, no vamos a decir que ningún país tiene ese problema. Dijera usted, la cultura no. Hay culturas que son enérgicas, como los rusos, que tienen leyes muy severas contra ese tipo de personas. Y ahí hay también. ¿Por qué hay? Porque es una semilla que está ahí, que fue sembrada. No sé si me hago entender en esta noche. O sea, ¿a qué punto quiero llegar? Que nunca la mezcla es buena en ningún sentido. En el huerto, fíjese, el huerto, según la geografía y los que estudian la Biblia, el huerto del Edén, si alguna vez tú te preguntaste en dónde estaba el huerto del Edén, el huerto del Edén estaba donde menos te piensas, en Irak. Sí, ahí donde se murió Saddam Hussein. Ahí estaba el huerto del Edén, porque de ahí incluso la Biblia habla de los ríos que salen por ahí, el Pitón, el Ediquel y todo ese rollo, y geográficamente cae en el territorio de Irak. Y tú te dices, qué increíble es que donde estuvo el huerto del Edén sea uno de los países más tremendos que le ha dado lata al mundo. Fíjate, nada más, ¿están aquí conmigo? Por eso dice el Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Con mucha razón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Génesis 3, capítulo 3, rápido, dice que la serpiente era más astuta. Génesis 3, por favor, versículo número 4. ¿Qué dice el 4, por favor? Rápido. Ya tengo 50 minutos, santo Dios. Entonces la serpiente dijo, no morirás. Porque la serpiente era el animal más astuto, con la habilidad, con la sagacidad. Y tú te das cuenta, escúchame bien por favor, era muy probable a lo mejor que hablara. No lo dice la Biblia, pero era muy probable que hablara. O sea, porque estaba en el principio de la perfección. No lo sabemos, no lo sabemos. No dice la Biblia si volaba o no volaba y si andaba erguida. Algunos en Nat Geo, esas historias que nos pasan de animales, nos han sorprendido con tanto conocimiento. No sabemos cuál era la estructura de la serpiente,
pero era algo extraordinario, porque para que el diablo lo haya agarrado, dijo: aquí me agarro y de aquí me monto para engañar a estos. Ahora, al punto que quiero llegar en este sentido es que la usó para engañar a los hombres. ¿Están aquí conmigo? Los peces, cuando vinieron a la red de Pedro, pudieron discernir el llamado del Señor, que el Señor estaba en la barca. Ellos reconocen siempre el señorío. Escúchenme bien, por favor. Reconocen el señorío del Señor. Donde está Jesús hay vida, señores. Donde está Jesús hay vida. Entonces, lo que quiero decir, que hay animales que muchas veces se pueden prestar para lo bueno y muchas veces se pueden prestar para lo malo. En este caso, cuando el endemoniado gadareno fue liberado, el Señor les permitió a los demonios entrar ¿en dónde? Hay animales, esto es una cosa que no puedo meterme ahí, pero muchas veces el demonio, o sea que se aproveche, o sea que Dios permita que entren ahí. Pero hay animales que así como se prestan para lo malo, se prestan para lo bueno, señoras y señores. ¿Están aquí conmigo? Entonces esto nos habla simplemente de la naturaleza de Dios y del control de Dios y del poder de Dios. Entonces la serpiente es un animal que tiene sangre fría, no tiene sangre caliente, según los expertos y según los que conocen este tema, y tiene el poder de la muerte en su boca, porque con el veneno en minutos te mueres. Buenas noches. Tiene el poder de la muerte en su boca, en su lengua, y eso de ahí tiene una figura de mentira, como dice Santiago, veneno mortal. Se puede matar a una persona con mentiras también. El diablo usó una mentira engañando a Adán y a Eva, porque los engañó. Y Jesús lo llama el padre de qué. ¿Lo llama el padre de qué? ¿Por qué? Porque dijo, con que Dios dijo. Fíjate que él mezcló la verdad con la mentira. Escúchenme. Con que Dios dijo. Satanás siempre cambia las cosas. Escúchenme, iglesia. Buenas noches. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Satanás siempre mezcla las cosas, verdades con mentiras, y eso es engaño. Por eso a veces la gente no discierne. Por eso yo hablaba en una enseñanza que a veces viene el espíritu de error. Cuando usted no está guiado por Dios y por el Espíritu Santo, a veces viene el espíritu de error de gente que enseña bien y luego de repente se sale del huacal. Ha habido mucha gente así, que enseña bien, que predica bien, y luego de repente empieza con sus ondas raras. Y tú dices, ¿por qué? Porque vino un espíritu de error, el espíritu de engaño. Y esa es la obra del enemigo, que desde el principio lo hizo. No sé si alguien está aquí conmigo. Por eso la tentación de Jesús, ¿están oyendo lo que estoy hablando? Por eso la tentación de Jesús fue extraordinaria, porque el diablo siempre traía argumentos para sacarlo de la jugada, pero Jesús siempre dijo, escrito está. Fíjate que el secreto de la victoria ahí dice, escrito está. La victoria tú y yo la tenemos por la palabra. Escrito está, dice el Señor. Siempre que tú vas a poner un argumento que no sea el tuyo, que sea la palabra. Es que la palabra dice, escrito está, dice el Señor, el versículo tal, capítulo tal. ¿Por qué? Porque la palabra, la espada de dos filos, y la espada del Espíritu. Escuche, mi iglesia, la espada del Espíritu, y con esa espada usted le corta la cabeza a ese leviatán, a esa serpiente antigua, que ya sabe usted quién es, porque es la palabra poderosa y viva y eficaz de Dios, en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Amén o no amén. Su nombre. Gloria al Señor. Amén o no amén. Entonces, esta tierra, dije que no tiene más de 6,000 años. Aunque los científicos nos han hecho creer que tiene 6,000 años, simple y sencillamente no es así. Ya dije que los judíos celebran el 5,775, 76, porque ellos están regidos o se rigen por lo que la Biblia enseña y según la palabra del Señor, y ellos obviamente celebran ese calendario. Entonces, entremos a un punto importante ya para terminar, ¿verdad? Y es que cuando Satanás le habla a Adán y a Eva a través de la serpiente, entra el pecado,
y entra la muerte para toda la raza y se acaba la eternidad. Y obviamente el huerto es afectado. El huerto es afectado porque Dios lo saca del huerto y Dios lanza juicio para la serpiente y para todos los demás, a la mujer, al hombre y todo ese rollo. Entonces cuando el hombre peca, cambia, el huerto es quitado para empezar, es protegido. Dice, no sea que el hombre alcance y mejor le vamos a poner protección, límites al hombre. Y luego la tierra, dice, produjo ¿qué? Cardos y espinos, y los animales se hicieron feroces. Se salieron de control. Hola. Se hicieron carnívoros, porque hasta los animales, hermanos, comían eso. O sea, comían semilla los animales. Buenas noches. Escúchenme, ya voy a terminar. ¿Quieren que acabe? ¿Amén o no amén? En Génesis capítulo 3 verso 22, solamente voy a predicar 5 minutos por respeto a la gente que llegó temprano. No sé cuánto voy a tardar, pero a lo mejor te llevaste lo del Chilam Lam del el libro Maya, con eso te vas a ir ya sobre el internet, ¿verdad? Nos quedan 10 minutos, órale, bueno, o sea, gracias ingeniero. Génesis 3:22, y dijo Dios, o Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que, ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios tenía que cumplir lo que había dicho, ciertamente morirás el día que de él comieres. Por eso Dios guardó el huerto. Digo, pues si yo ya di una palabra, dije Dios, el día que comas vas a morir. Si Dios no protege el huerto, dice, alarga su mano y vive para siempre. Entonces Dios dice que su palabra siempre se cumple. Diga conmigo, su palabra. Otra vez diga, su palabra siempre se cumple. Amén o no amén. Entonces ahí, en ese sentido, termina la amistad de Adán con Dios, porque entra el pecado. Y el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Ahí se pierde la comunión, se pierde la intimidad, se pierde la relación, se pierde todo lo que Dios había puesto en el hombre. Entonces de un sistema de perfección entra a un sistema de imperfección, de corrupción, de enfermedad. Se afectaron los 3 reinos, y no sé si hay más reinos, pero el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, todo el reino se afectó, mis amados hermanos. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque el pecado es lo que trajo todo este rollo en la vida, todos los males que tenemos en el mundo por causa del pecado. Entonces de ahí, escúchenme por favor, de ahí que los científicos dicen que hay algo que le llaman la antropopia, ¿verdad? La antropopia no es más que la degradación de la propia naturaleza por causa del hombre. Y desde ahí el pecado trajo en decadencia todo lo que nosotros tenemos en el mundo. Génesis 3:24, por favor. Yo creo que hoy no se durmieron, ¿verdad? Va a haber un punto en el que no se van a dormir en las clases posteriores. Y luego dice, echó pues fuera, ¿a quién? Al hombre. Y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines. Y dice que una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de ¿qué? Hubo un bloqueo para que no se acercara nadie. Ya después ese árbol o ese huerto del Edén, el árbol de la vida, ahora usted lo ve en Apocalipsis, que ese ya es otro rollo más adelante que no voy a entrar ahí. Pero Dios nunca, escúcheme bien, nunca desaparece lo que Él hace, simplemente lo protege para que no se contamine. Amén o no amén. ¿Están aquí conmigo? Ahora, entonces, ahí en ese sentido, cuando Él es echado fuera del huerto, Dios hace el primer sacrificio matando a un animal, porque cuando ellos pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Pero Dios dijo, no, yo te voy a cubrir con pieles. Ahí entra un tipo, ahí entra la tipología. El primer cordero que se mata fue para cubrir el cuerpo de Adán y de Eva, que no es otra cosa más que la tipología del cordero cubriendo el pecado del hombre. O sea, Dios ya estaba anunciando lo que iba a hacer en el futuro. Escúchenme. Entonces Dios es el que mata a estos animales para cubrir tanto a Adán como a Eva. ¿Están aquí conmigo? Entonces de ahí salen ellos obviamente perdiendo toda la eternidad, todo lo bueno que Dios le había dado. Y en el capítulo 4, rápido así para terminar, amén o no amén,
capítulo 4, versículo 4, por favor. ¿Quién vive? ¿Tienen sueño, hermanos? No me trajeron el café, ¿verdad? Ahora no hubo café. No, en serio, quiero que traigan café, porque si usted le da sueño, se despierta. Y aquí vemos nosotros ahora el sacrificio. Amén o no amén. Un sacrificio. Y dice, trajo también los primogénitos de sus ovejas. Fíjate, Abel trajo ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo que sigue, por favor. Pero no miró con agrado la de Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó ¿qué? ¿Qué fue lo que decayó? Su semblante. Escúchenme. Todo lo que tiene, por ejemplo, muchas de las prácticas que tenemos los mexicanos aquí, todo lo que viene en el Génesis es como una reminiscencia para cualquier nación. Es como un punto de referencia de lo que se hizo al principio. Y muchos lo siguieron haciendo durante mucho tiempo y por muchos siglos, y todavía se sigue haciendo. Luego voy a entrar a ese punto. Pero en este capítulo nos habla del primer crimen, porque Caín, ¿a quién mata? A su hermano Abel. Y entonces aquí entraron en una confrontación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando tuvo a Caín, por voluntad de Jehová fue adquirido, y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador ¿de qué? De la tierra. Entonces aquí tenemos las dos formas de vida, la agricultura y la ganadería, que normalmente, buenas noches, ya terminó, de verdad, no, sinceramente, yo me voy. No, pues termina lo que quiera, pastor. No, aguántenme nomás. ¿Cuántos minutos, ingeniero? 5, ok, nos vamos. Escúchenme, por favor. Aquí tenemos los dos más grandes sistemas de vida en una nación: agricultura y ganadería. Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Y entonces lo que encontramos aquí es que dice que andando por el camino, ya usted sabe lo que Caín hizo, vino y trajo también él del fruto que tenía, pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín no fue algo especial. La Biblia no es muy clara en ese sentido cuál fue el detalle. Son una de las cosas que le voy a preguntar a Dios cuando esté arriba. Sinceramente, yo les digo la verdad, porque yo no voy a agarrar cosas que yo no sé para explicarle a usted. ¿Están oyendo esta noche? Pero la Biblia no es específica cuál fue el problema. El punto es que Dios dijo, a mí no me agradó esto, y por alguna razón Dios sabe, porque Dios no se equivoca y Dios es justo. ¿Cuántos dicen con amén? Amén. Esto me hace recordar como cuando pasaron a dar la ofrenda y Jesús miró con agrado lo de la viuda y lo de los demás, aunque lo hicieron, pero pues Jesús sí dijo que dieron de lo que les sobraba. ¿Están aquí conmigo? Pero algo parecido, cuando Dios dice algo, lo dice con toda amigos, hermanos, lo dice así con toda sinceridad, pero lo dice con tanta perfección de que sabe por qué lo hace. Hay veces que no entendemos al Señor y a veces no comprendemos. Hay muchas cosas que a veces no comprendemos, pero dice Moisés que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Las cosas secretas ¿a quién pertenecen? Así que no le ande escarbando donde no lo mandan. Dígale al que está a su lado, no le pellizques donde no te mandan. Amén. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos todo esto, y usted sabe que, por ejemplo, usted dice, ¿cómo los mexicanos también hicieron pirámides aquí en México? ¿Hay pirámides aquí, hermanos? Pirámides, ¿cuáles pirámides hay? Chichén Itzá. ¿Y cuál otras pirámides? Sí, Tehuacán, ¿cómo dijeron? El Tajín. Y dice usted, ¿por qué tienen pirámides? Porque todo ese conocimiento se viene de allá. ¿Están aquí conmigo? Hay una raíz. Ellos eran adoradores naturales, Caín y Abel, pero la adoración de uno fue mejor que la de otro. Siempre, termino, habrá siempre, escúchenme, con esto quiero terminar, porque lo voy a dejar para la siguiente semana. Siempre el que no adora a Dios correctamente va a tratar de matar al que sí adora. Voy a repetirlo. El que no adora correctamente a Dios
siempre va a tratar de matar al que sí adora a Dios. Saúl no adoraba a Dios, y tanto que no lo adoraba que nunca se acordó del arca del pacto. Y tú ves el espíritu de Saúl, siempre quiso matar ¿a quién? Porque David era un adorador, era el dulce cantor según la Biblia. Tú entiendes, aun cuando Jesús, no lo busquen en su Biblia, pero está en San Juan, aun cuando Jesús le dice, ustedes me quieren matar, y ustedes dicen que son de Abraham y que su padre es Abraham, y Jesús le dice, si fueran de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ¿por qué me quieren matar? Escuchen, mi iglesia, porque el que no adora correctamente a Dios siempre quiere matar al que sí adora correctamente. Y este es el espíritu de Caín que siempre ha prevalecido. Y aquí es donde yo empiezo a ver, y lo voy a dejar para la semana que viene, que es lo interesante. Hoy, ¿la imagen, ingeniero? La imagen que había pedido no la tenemos. Quiero que me ponga la imagen, porque la imagen que voy a proyectar ahora va a ser mi tema de la siguiente semana, porque no los quiero cansar. Pero a partir de aquí comienzan las líneas de la piedad y de la impiedad, señores. Porque cuando Caín mata a Abel, se queda solamente la línea mala. Y Dios dijo, no, necesito la buena. Y entonces viene Set, que es el tercer hijo de Adán y de Eva. O sea que Set sustituye a Abel. Y aquí vienen las dos genealogías, o las dos líneas de genealogías, la de Set y la de Caín. Y aquí empieza todo el asunto y el rollo de lo que, como la tierra es llena tanto de gente buena como de gente mala. Y tú dices, ¿por qué? Porque eso está aquí en la escritura. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? No se aprecia muy bien. Vamos a tratar luego de hacerla. A ver si la hacemos, ingeniero, por favor, bien bonita. Te estás despidiendo, ok. Un minuto, ok. Ya termino con esto y nos vamos. Entonces, lo que quiero decir aquí es que aquí nacen los verdaderos adoradores y los que no adoran a Dios. Porque la ofrenda siempre es una señal de adoración. En todo lo que usted encuentre en la Biblia como ofrenda es adoración, señores. La ofrenda siempre es adoración. Y aquí encontramos a estos adoradores que uno lo hizo bien y uno lo hizo mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Póngase de pie, por favor, en esta noche. No quiero dormirlos porque muchas de las cosas que yo hablo tendrías que leer tu Biblia. Pero de verdad que al punto que aprendimos hoy en esta noche es que los mayas tienen registrada la creación similar, igual y parecida a la del Génesis. Y esos dos libros que yo le di están ahí. Y la pregunta es, ¿cómo llegó el conocimiento a ellos? Porque ya lo traen desde allá. Conocimiento empírico. Por eso decía Dios, repíteselas mientras estás en la casa, mientras vas por el camino. Y todo eso, mis hermanos, Dios lo hace con ese propósito y con esa finalidad de que no se pierda. Es como los testimonios. Cuando usted hace algo o tiene un milagro sobrenatural, usted lo testifica y ese testimonio se queda en la persona, y aunque pasen los años usted se va a acordar de lo que, mi abuelita, y eso trasciende de generación en generación, amados hermanos. Por eso yo quiero que aprendamos juntos en esta ocasión en todo lo que estamos hablando de nuestra nación, porque así vamos a estar empezando y te vas a sorprender. Por ejemplo, fíjate, te la voy a aventar como un buscapié, nada más así para que la agarres. Ahí te va. ¿Te das cuenta, por ejemplo? ¿Sí saben cómo escriben los chinos, verdad? En chino. Y para entenderle está en chino. Bendiciones para la gente que nos está mirando. La próxima semana vamos a tener la tercera parte de esta serie que estamos hablando de nuestro México lindo y querido. Le invitamos a usted a ser parte de lo que estamos tratando de enseñar aquí, para que amemos nuestra nación, oremos por nuestra nación, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y ahí te va a aparecer la información de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.